De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ustedes, los que escuchan este programa, ya saben que yo no me gusta para nada hablar de mí ni meterme en polémicas que me conviertan en protagonista de algo que tiene que ser siempre la noticia. Pero me parece que dado lo que pasó en los últimos días, hay un par de cosas que me gustaría aclarar, sobre todo a los que escuchan y que por ahí les interesa o me importa que queden algunas cosas claras con relación a una especie de catarata de tweets que me estuvo dedicando el presidente Javier Milei. Lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecida a un montón de colegas que me llamaron, que manifestaron su solidaridad, desde amigos como Ernesto Tenenbaum hasta Marcelo Longobardi, que fue realmente muy amoroso todos estos días conmigo. Y yo vengo destacando también, además, que Marcelo Longobardi trabaja en una radio como Rivadavia, que es una radio en principio muy afín al gobierno en su línea editorial. Por supuesto que no es el caso de Marcelo. Y me parece que está haciendo un trabajo periodístico independiente en un lugar donde lo hace sin, digamos, estar pensando en aquello que las audiencias de pronto esperan en ciertos espacios de su palabra. Pero bueno, gracias a todos los colegas, Alfredo Leuco, entre otros, digamos, colegas, además incluso con los que no tengo un vínculo personal. Eso por un lado. Por otro lado, poniendo un poco de contexto, yo a Javier Milei lo entrevisté una sola vez, trabajaba en la CNN y nos dio un reportaje junto con Ernesto Tenenbaum. Después intenté varias veces, nunca aceptó. Hace un tiempo, cuando ¿se acuerdan? Cuando Sebas Davidovsky trabajaba en este programa, hizo un móvil desde Seiza, un día por cómo estaban dispuestos los móviles y el operativo que se veía en Seiza, Sebas dijo que se iba a ir de Seiza a la Quinta de Olivos en helicóptero, después salió por vía terrestre y nosotros lo aclaramos. Primero salió el móvil de Sebastián, después aclaramos inmediatamente dentro del mismo programa. En aquel momento alguien hizo el recorte inicial donde habíamos donde la información era errónea y Milei empezó a llamarme operadora, ¿no? En una especie de escalada que arrancó ahí. Y yo le puse, señor presidente, quizás usted no vio el resto, porque del resto del programa, pero nosotros lo aclaramos, aquí se lo dejo, si pudiera usted compartirlo con sus seguidores, porque es un poco también cómo funcionan las redes sociales, ¿no? No importa lo que yo pueda poner en mis redes sociales, porque la mayoría de los seguidores de Milei se van a, digamos, esa información circula dentro de un ámbito determinado. Entonces yo lo que le pedía era si él podía aclarar eso, cosa que por supuesto no hizo. Pero bueno, ahí me llamó operadora, después me empezó a llamar mentirosa, después me llamó pautera, después me llamó kirchnerista. Yo la verdad, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tiene ningún sentido, pero no la pasé muy bien tampoco. Yo trabajaba con Magdalena Ruiz Guiñazú, que era una de las periodistas más apuntadas en aquel momento. Quizás no tenía mi programa propio, cierta visibilidad, pero digamos, más de una vez ligué de 678 y no era agradable. Pero más allá de eso, que no me parece relevante, sí me parece relevante esta última andanada que arrancó con esa foto que nosotros publicamos en nuestras redes sociales de la cobertura de Urbana Play en la Copa América, para la cual viajé a Miami, y a partir de ahí empezó, pues claro, hay todo un aparato de propaganda del gobierno, de gente que hace, de tuiteros anónimos que hacen recortes que luego son insumo de ese mundo, ¿no? Y entonces en estos últimos 2 días hizo una serie de recortes sobre los cuales me voy a referir ahora, algunos de estos tuiteros, y Javier Milei los retuiteó. Buscando siempre dejarme mal parada, ¿no? Yo les hablaba que no me importa, digamos, no es un asunto personal, ni lo quiero volver personal, sino que lo que me parece como mecanismo hay 2 o 3 cosas. Una es la idea de degradar a tu interlocutor y convertirlo en alguien cuya reputación querés destrozar. Y eso es un poco lo que viene pasando, ¿no? Pautera, mentirosa, operadora, kirchnerista, etcétera, etcétera. Con recortes, además, que son tremendamente manipulados, además distorsionados. Yo no tengo ningún problema en defender la opinión que yo doy acá, porque además me puedo equivocar 1 y 1000 veces. Pero les quiero dar un par de ejemplos de lo que pasó para que se entienda el mecanismo. El otro día hablábamos con David Cayón acá respecto de la ley animal, la ley de protección de los animales, la ley Conan.
Entonces, parte de la ley lo que dice, además de subir las penas por el maltrato animal, es un día de reflexión en las escuelas. Entonces, David comenta, dice, bueno, pero eso es como un adoctrinamiento, ¿no? Dice, bueno, después se queja como diciendo, bueno, y no es eso adoctrinamiento. Yo le digo, vea, la verdad es que a mí no me parece mal, le digo yo a David, que haya una jornada de reflexión en las escuelas. Lo que uno tiende a pensar como adoctrinamiento es aquello con lo que no está de acuerdo, ¿no? Como tipo, ¿cuál es nuestro sesgo de qué creemos que es adoctrinamiento o no? Estábamos reflexionando con David en voz alta. ¿Qué hicieron? Cortaron todo lo que yo dije y el corte termina en David. Con lo cual dijeron que yo estoy en contra de la ley de Conan. Lo cual es totalmente distorsionado respecto a lo que pasó acá, de lo que estábamos hablando. Y no tiene ninguna relevancia tampoco muy grande. Lo mismo pasó con la discusión de la ley de imputabilidad, de baja de edad de imputabilidad. Estamos hablando con el funcionario a cargo del Ministerio de Seguridad, el asesor legal de Patricia Bullrich, que francamente parecía poco informado respecto de, por lo menos no tenía estadísticas del involucramiento de menores en delitos entre 16 y 13 años, en base a qué diseñaban esta nueva política. Y yo digo, si bajara a 13 sería de las más bajas del mundo la edad de imputabilidad. De las más bajas del mundo. Y entonces dice, no, pero en Uruguay es 13. Yo digo, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un recorte como si yo decía que, y Milei lo retuiteé así, que a los 16 es la más baja del mundo. Le digo, no, señor presidente, la verdad, escúchelo, yo estaba diciendo de las más bajas, y además estaba hablando de 16 y no de 13 en ese momento. Bueno, de 13 y no de 16, al revés, lo que pasaría si la reforma. Con lo cual, otra distorsión. Y así, hasta que finalmente hacen el recorte peor intencionado de todos, que es una conversación que tengo yo con Ernesto Tenenbaum en Cenital. Tenemos un programa en YouTube con Ernesto de los streamings, todos los martes en Cenital, que es un medio que hace newsletters y demás, que este año arrancó con los streamings. Uno de los programas es el que hacemos con Ernesto. Estábamos hablando de la cuenta DNI de Kicillof, la cuenta DNI del Banco Provincia, y para contar que había caído en abril mucho el consumo, era una cuenta en la que puso un montón de guita en descuentos. Ayer hablaba con la gente de bancos que compiten con la cuenta y lo que se quejaban es muy difícil competir con los descuentos de alguien que tiene un banco público y que tiene una billetera interminable para dar descuentos, ¿no? Y hablando eso, de lo agresivo que eran los descuentos de la cuenta DNI, que ahora las bajaron un poco, pero es algo de lo cual se habla en el mercado. Y parte de la polémica era que estos comercios lo extendieron esos beneficios a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vos decís, ¿por qué el contribuyente de la provincia de Buenos Aires tiene que estar financiando eventualmente comercios de la Ciudad de Buenos Aires? Pero bueno, el contexto era ese. Entonces hablábamos con Ernesto de cuán grandes eran esos descuentos. ¿Qué hicieron? Hicieron solo el recorte en el cual parece un PNT la cuenta DNI. A eso le pegaron la publicidad de la provincia de Buenos Aires del año pasado. Yo no trabajaba en Cenital cuando con la pauta que toman del año pasado de Cenital, y lo ponen como que acá fíjense de quién hablan bien, como diciendo que me garpa Kicillof para hablar bien de la cuenta DNI. A ver, yo se los hemos explicado 1000 veces. Esta radio vive más de un 80% de la publicidad privada. Es una radio cero dependiente de la publicidad oficial. Mucho menos la publicidad de la provincia de Buenos Aires. Con relación a Cenital, después que empezó con esto Milei, Iván Yaroski saca un tuit, él le aclara dentro de eso, que es simpático, me dice: gracias, presidente, por ocuparse del financiamiento de Cenital. Si quiere le cuento que más del 50% Cenital lo que busca es financiarse con el aporte de los propios consumidores, digamos, del medio. Dice, más del 50% proviene del aporte que hacen nuestros lectores, y ahora los que vean el streaming, y después se diversifican la fuente de ingreso, y le explica cuál es la situación. Es decir, que no es un medio para nada dependiente de la pauta de la provincia de Buenos Aires o de Kicillof. Pero bueno, ¿qué se construye a partir de todo esto? Por supuesto que yo contesto y trato de explicar dentro de cada uno de estos casos. Son todos recortes arbitrarios, manipulados. Pues yo digo, no tengo ningún problema en defender mi opinión si fuera eso lo que está tomando. Pero estás peleando contra una maquinaria que hace recortes arbitrarios, manipulados, para hacerte decir, ahora ya dijo que la plata, porque después dio un salto más Milei hoy, porque además, el nivel de persistencia, la cantidad de tweets que me dedica, es una cosa bastante impresionante, porque además va cambiando el ángulo. Entonces ahora tomó que en realidad el viaje a Miami
era con plata de Kicillof. O sea, hicimos el salto de cenital a urbana, mezclando cualquier cosa con cualquier cosa. Pero es todo lo mismo, ¿no? Es una idea de desacreditar, la idea de que si yo hablo es porque me pagan para que hable, que soy una mentirosa, etcétera. Eso genera, además, ustedes no saben la cloaca que es Twitter. Atrás de eso viene cosas horribles, cosas muy, muy feas que te dicen, con un presidente que te está acusando cosas falsas, que no tenés ninguna herramienta para contestarle, porque no importa lo que yo pueda hacer con relación a contestar, porque todo eso quedan las hordas de insultadores, cosas que a veces también se pasan a la calle. No es agradable, es un ambiente muy difícil para trabajar. Yo, de nuevo, hago esta aclaración, me tomo estos minutos para ponerme en un lugar que no es de mi agrado, no me es cómodo, no me gusta, pero es un poco también, y quizás eso algo tuvo que ver también cuando me dieron el Martín Fierro, que agradezco, con la labor de radio. Yo decía, bueno, hablemos de la libertad para laburar sin que uno te digan pautero o te insulten o te manipulen o te acusen de cosas, de falsedades. El presidente de la Nación, una tras de otra, porque no es una tras de otra, tras de otra, tras de otra, generando un clima que es muy hostil para el trabajo. Es muy injusto, es muy hostil, no es agradable, pero bueno, nada, yo simplemente me importa hacer esta aclaración acá ahora y a ustedes, que son los que escuchan el programa, para que si alguno de ustedes se cruza con alguno de estos tweets, entienda por lo menos el contexto y cuál es mi perspectiva respecto de por qué están ahí, cómo están ahí. Y luego nada, seguir haciendo nuestro laburo como siempre. Esto no es personal, yo no lo voy a volver personal. Sí me parecía que ameritaba esta aclaración. Me parece un método hostil, me parece una manera hostil de trabajar con la prensa y lo único que tengo para dar es mi laburo con la crítica honesta que ejercemos, y gracias también a las autoridades de la radio y a todos los que se han comunicado conmigo todos estos días para manifestarme el apoyo y su cariño. Así que bueno, nada, eso.